La 13ª edición del Rally Costa Brava Historic, la prueba reina de la regularidad en carretera abierta de nuestro país, puntuable para el europeo de la especialidad, es la heredera del rally más antiguo de España, el Rally Costa Brava. Esta edición tuvo su salida en el exclusivo One Ocean Club, el club privado del Port Vell de Barcelona, aunque su epicentro y base de operaciones estuvo situado en Lloret de Mar, villa en la que pivotaron todas las etapas. Tomaron la salida 85 equipos, 25 de ellos extranjeros, 67 coches, 7 motos y 11 ecos, con 3 etapas a realizar en tan solo 2 días y con ni más ni menos que 29 tramos por delante, más de 1.100 kilómetros de recorrido, de los que 517 eran de regularidad. Este 13º Rally Costa Brava Histórico se preveía como uno de los más duros, aunque esta tónica viene siendo una realidad de las últimas ediciones, con el añadido que hacía únicamente 5 días que había finalizado el 64 Rally Costa Brava FIA y algunos participantes repetían participación, siendo un doble hito organizativo que se saldó con una gran nota. Tras los 2 primeros tramos puntuables, el liderazgo lo tomó el dorado Mercedes 250 CE de un especialista español en regularidad, Sergi Giralt, a quien guiaba uno de los mejores copilotos del país, Marcos Domingo. En el tercer tramo de Coll de Racons y sobre todo en el cuarto, el complicadísimo tramo de Sant Privat-Vidrà, el Porsche 911 del belga Yves de Fland, acompañado por el especialista Josep Lambert, tomaban la delantera y ya no la dejarían tras la disputa de los 11 tramos de esta primera etapa, que terminaba en el podio de Lloret, pasadas las 3 de la madrugada, tras una dura y larga jornada. Tras de Fland, se clasificaron el Lancia Beta de Fortuny Jiménez, seguidos de Christophe y Anne Baillet, con un Porsche 911 Carrera. Giralt Domingo finalizaron en cuarta posición y quintos fueron los componentes del primer tándem motorista, formado por Jordi Martí y Xavi Tibau, al manillar de sendas Honda Africa Twin. La segunda etapa, con salida en el Passeig Marítim de Lloret, concentró mucho público en el parque cerrado, atraído por la belleza de las monturas. Había 85 vehículos autorizados a salir, ya que a los clásicos se les unían los inscritos de las Ecoseries, que así daban inicio a la temporada. Los primeros en salir del podio fueron los 7 participantes en moto, encabezados por los sorprendentes Martí Tibau con Honda. Por delante, 11 tramos de regularidad, con una interesante neutralización en el restaurante Galen Ring, con estrella Michelin. La gastronomía y el turismo son otras de las vertientes que potencian la prueba. Lo que no sabían los participantes era que la tarde les depararía la primera de las sorpresas del rally, la famosa y espesísima niebla del Montseny. En el último tramo del sector Sant Julià-Coll de Radell, la niebla fue cerrando la visibilidad a medida que pasaban los participantes. A partir del 14º vehículo, la niebla se cerró por completo, beneficiando claramente a los vehículos precedentes. Para el resto, se acabaron todas sus opciones. Giralt Domingo, con su Mercedes-Benz 250 CE del año 1969, consiguieron remontar hasta situarse en la segunda posición, tras una excelente regularidad. Consiguieron el cuarto mejor tiempo en casi la totalidad de las especiales. El Porsche de los Baillet mantenía la tercera posición tras realizar 3 scratch, ganando los otros 2 el equipo de Fland Lambert, quienes llegaron a Lloret de Mar como líderes. Fortuny Jiménez con 6 scratch fueron el equipo más destacado de la tarde. Mesalles Sánchez con su Mercedes 190E llegaron a copar la quinta plaza en los 4 últimos tramos, pero una avería en el diferencial les retuvo demasiado tiempo en la asistencia, lo que les relegó a la 15ª posición. La tercera etapa, la más corta, con 228 kilómetros de los que 100 eran cronometrados, definiría el podio. Solo quedaban 6 tramos nocturnos y una lucha sin cuartel entre De Fland, el más aventajado con diferencia, y el grupo formado por Giralt, Baillet y Fortuny. En motos destacar el abandono del único equipo femenino, Susana Permanyer y Pili Jiménez. El tercer sector deparaba la segunda de las sorpresas. A mitad del segundo tramo Tossa-Sant Grau había que realizar un cambio de sentido en un mirador, pasado el cruce de Sant Grau. Muchos se equivocaron girando antes de tiempo por no interpretar bien el roadbook, penalizando un importante número de puntos y dejándoles fuera de cualquier opción. La excelente navegación de De Fland le permitió defender el trono y fue el mejor en 3 de los 6 tramos.
Giral lo fue en 2 y Baillet en 1. Como apunte de la gran igualdad de fuerzas entre los dos pilotos, decir que ambos llegaron al último tramo empatados y a falta de 2 controles, Giral incluso tomó la delantera. El final del rally fue de infarto. El belga acabó con 120 puntos y Giral a tan solo 6 décimas, finalizando con 120,6 puntos después de más de 1.100 kilómetros de rally. Para el piloto belga fue su segunda victoria en el Rally Costa Brava histórico, mientras que en el palmarés de Lambert esta sería su tercera corona, a las que hay que sumar 2 victorias en el Rally Montecarlo histórico. Baillet con 125,2 puntos cerró el podio, seguido por Fortuny con 129,2, que anecdóticamente acabó cuarto, igual que su dorsal. Y los incombustibles Martí Tibau en moto consiguieron la proeza de acabar quintos de la general. Entre los 10 primeros destacar a Carles Miró, ganador de esta prueba en 2011 y que finalizó segundo en el reciente Rally Costa Brava FIA, junto a su copiloto Iván Matavacas. Destacar que consiguieron terminar este duro rally un total de 64 participantes. Tras 13 ediciones en Lloret de Mar, en 2017 el Rally Costa Brava Historic se trasladará a una nueva sede, la marinera Villa de Palamós. Del 20 al 23 de abril viviremos una renovada cita del Campeonato Europeo FIA de Rallys de Regularidad, en el 14º Rally Costa Brava Histórico. La segunda etapa del Rally Costa Brava histórico de más de 400 kilómetros marcó el estreno de la primera cita de las Ecoseries 2016. Partían 11 vehículos considerados eco, entre ellos 2 integrantes del equipo que defiende el título, el Quadis Mercedes Eco Team, con Albert de la Torre y Magda Oliver, y 2 Mazda oficiales, en manos de Miguel Martín y Joan Musull. La realidad fue que los 11 tramos de la etapa solo vieron a un equipo dominador en la regularidad, el tándem formado por Musull Alsina, al volante de un competitivo Mazda MX-5. Musull marcaba la mejor regularidad en todos los tramos, penalizando un poco más en consumo respecto al otro Mazda de Martín Carbonell. Precisamente este parámetro hacía decantar la balanza a favor de estos últimos en la combinada regularidad-consumo, alzándose como primeros ganadores eco del año. Martín Carbonell habían mantenido un tú a tú con De la Torre Sánchez en gran parte de la prueba, compartiendo la segunda plaza en los distintos tramos hasta que en el séptimo, un error de navegación acabó relegándoles a la 4ª posición. El buen hacer del equipo de Mercedes les hizo remontar hasta la 3ª plaza del podio. Brigad Gispert con un Smart 70 Passion acabaron cuartos del rally, a quien seguía Magda Oliver, que se imponía en Ecodamas, copilotada por la experta Fina Miralles. BMW, patrocinador del campeonato, aportó 2 unidades. Un 116D-M pilotado por Dani Clos, que en el primer tramo llegó a ser tercero, y un 216D Active Tourer conducido por el actor Adrián Gosser, quien, a pesar de estrenarse en pruebas de regularidad y consumo, consiguió acabar quinto, puntuando para el certamen. El campeonato quedaba dominado por Martín, seguido de Musull, ambos con 37 puntos, y De la Torre con 30.